Pues lo estaban viendo en directo los parlamentarios votando esta segunda sesión en la que a Pedro Sánchez le vale para salir investido ya la mayoría simple. Estamos ya con Guillermo del Valle, analista político y abogado. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Cómo estás pasando la mañana de investidura casi asegurada al 100%? Bueno, pues asistiendo un poco a la culminación de una investidura anunciada, ¿no? Seguramente. Lo grave y lo dramático para mí es el estado de cosas político general, ¿no? La dependencia de la gobernabilidad de España de todas aquellas facciones políticas que en el Estado buscan su destrucción, su ruptura, ¿no? Lo ha dicho la señora Bassa, yo creo que en un discurso que algunos se sorprenden, ¿no?, por el tono, pero a mí me parece no sorprendente, me parece sintomático, me parece muy clarificador, ¿no? Decía ella, personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España. Bueno, eso es Esquerra Republicana de Cataluña, y de esa gente y de ese tipo de ideologías nacionalistas va a depender el futuro de este país, con lo cual, bueno, yo auguro un futuro preocupante, sombrío, sobre todo por eso, porque no se puede llevar a efecto ninguna política de Estado y, por cierto, tampoco ninguna política social de la mano de quienes solo buscan la fragmentación territorial o el blindaje de sus privilegios, además con un discurso ultra reaccionario. Lo hemos comentado a lo largo de la mañana, que no solamente hay que conseguir la investidura, que bueno, eso puede resultar hasta fácil, aunque a Pedro Sánchez tampoco le ha resultado muy fácil, porque es la tercera vez que lo intenta en el Congreso. Ha necesitado los apoyos de lo que él ha llamado coalición inédita. Pero claro, es que a partir de mañana, que previsiblemente jurará el cargo, tiene que gobernar. Y entonces, claro, nos planteábamos qué tipo de leyes se puede aprobar con este Parlamento. Pues es muy complicado. Fíjate que hay un análisis generalizado, yo creo, en la derecha política, de que viene un gobierno, o sea, llega a España un gobierno socialcomunista. Yo discrepo radicalmente de este análisis. Yo no creo que se vaya a poder hacer nada sustantivamente diferente a lo que se ha venido haciendo, porque desde el punto de vista legislativo se va a depender de un neocantonalismo, yo lo definiría, porque ya no son solo los nacionalistas, sino toda la haya de regionalistas y de personas que van a poner de manifiesto que su única hoja de ruta en la sede de la soberanía popular, que no es poca cosa, es el qué hay de lo mío. Y claro, para que se tutele 25, 35, 45 qué hay de lo míos, pues es realmente imposible, vamos, conciliar todos esos intereses. Al final lo que hace falta es una perspectiva general, de interés colectivo, del bien común, una perspectiva estatal, y claro, esto es prácticamente pecado en España, no se puede apelar a esto, con lo cual el programa de gobierno, el papel lo soporta todo, claro, pero si tú al BNG le prometes que el estatus de Galicia va a ser el mismo que el de Cataluña y el del País Vasco, otros te piden, pero es lógico que te lo pidan, porque ya hay blindajes fiscales y privilegios como el concierto económico y el convenio navarro. Bueno, pues extrapolar esto a Cataluña, extrapolarlo a otras regiones, pues el problema es que esto es totalmente insostenible y que hay algo que sale perdiendo, que es la igualdad de los españoles. Pero, hombre, esto tampoco era imposible de ver, ¿no? Que llegase un momento en que, viendo los traspasos de competencias, las concesiones a País Vasco y Cataluña, que otras regiones dijeran, pues yo también me quiero apuntar a esto. Si es que lo dramático, fíjate, desde mi punto de vista, es que problemas reales, ¿no? Porque ¿quién va a dudar que hay un problema demográfico, ¿no? Hay un problema demográfico, obviamente, lo de la España vacío, España vaciado, España despoblada más bien, ¿no? Hay un problema demográfico, pero es que no hay que abordar el problema demográfico porque te venga un señor de una región concreta con su hoja de ruta particular o con su agenda particularista en detrimento del resto de regiones. Hay que abordarlo desde una perspectiva general y por supuesto que no era difícil de prever. El problema es que la izquierda española, por desgracia, y te lo dice una persona de izquierdas, sigue confundida, absolutamente desnortada en relación a la calidad reaccionaria del nacionalismo. Parece que la derecha es buena si es nacionalista, si es secesionista, pero es que el problema con el nacionalismo no se puede pactar ni una sola política de Estado, porque el nacionalismo lo único que quiere es descarrilar el tren de la igualdad, de la redistribución, de la solidaridad y el tren de ese Estado que es España. Sí, porque ha dicho Pedro Sánchez que de lo que se vote hoy en el Congreso va a salir una coalición progresista. Claro, se debía referir simplemente a la coalición de gobierno, que es la del PSOE con Unidos Podemos, pero los apoyos que incluyen al PNV, claro, que no se abstiene, el PNV vota que sí, el PNV, ¿a quién le puede parecer progresista? Me parece llamativo, ¿no? Un partido que en su frontispicio ideológico y en su propio lema, en su nombre, ¿no?,
reza, nunca mejor dicho, Dios y leyes viejas. Un partido que está fundado por un racista. Claro, que la historia interesa cuando interesa, porque para hablar de Franco sí nos interesa, y me parece bien que hablemos de memoria histórica, pero si hablamos de memoria histórica, hablemos en serio de memoria histórica. Mundo, ¿no? El PNV es un partido de orígenes racistas, un fundador auténtico tarado, y digo bien, un tarado, que hablaba sobre la inconveniencia de los matrimonios mixtos entre vascos de pura cepa y maquetos y mestizos impuros. Esquerra Republicana es un partido que dio un golpe de Estado contra la Segunda República, que lo conformaron en sus orígenes grupos como el Estat Català, que era un partido político, un grupúsculo político de idiosincrasia no neofascista, sino parafascista. Los escamots, ¿no? Era un grupo paramilitar fascista. Todos estos partidos son progresistas. Bueno, pues yo no veo el progresismo por ningún lado, y además que su vindicación más clara, y el problema es que el Partido Socialista y Podemos están dispuestos a ceder ahí, es el privilegio en torno a la identidad. Nosotros participamos de una mejor identidad, bien lingüística, bien supremacismo directamente étnico, es decir, racismo, y en base a esa identidad queremos mejores derechos, caiga quien caiga. Quien caiga, y si hay que quitárselo a las regiones más pobres. Mira, en Italia hay algo similar, ¿no? La Liga Norte, ¿no? El norte de Italia se ha querido siempre dejar de compartir territorio político y redistribuir con el sur de Italia. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias es que la izquierda en Italia dijo, oye, no, la unidad de Italia, eso sí es progresista, vamos a redistribuir y vamos a compartir todos lo que es de todos, y decidimos conjuntamente. En España hay una fascinación absoluta por las derechas nacionalistas, y yo, sinceramente, me parece inaudito, pero no me sorprende, pero lo constato con tristeza, porque ocurre, es como el día de la marmota, constantemente que voten lo ocurre. mismo, por ejemplo, Unidos Podemos, que sería el partido más de izquierdas del Parlamento, con el Partido Nacionalista Pero es que creo que se han Vasco. levantado a aplaudir al portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Se han levantado a aplaudir, es que es como una referencia de la derecha patronal vasca, una derecha que cuando ha tenido que hacer recortes obviamente los ha hecho, por no hablar de Cataluña, porque es que Esquerra Republicana es coautora de recortes sociales en la sanidad pública catalana. No hay que irse a la historia, esto nos vamos al presente. Recortes brutales en el Estado social. Bueno, no pasa nada. Si los hace el Partido Popular en Madrid, los podemos criticar, me parece bien. Si los hace en Cataluña los socios del gobierno de Progreso, pues no. Es que no va a haber tal gobierno de Progreso. ¿Te referías? Bueno, ¿tú crees? No va a haber habrá gobierno, pero pongo en duda el carácter de Progreso. 4 años, además, sí, probablemente, pero ¿no? pongo en duda el carácter de Progreso. O sea, el carácter igualitario. El Progreso ya realmente es una palabra tan manida que eso no sé lo que significa. Pero claro, izquierda, ¿no? Privilegios fiscales a las regiones más ricas, ¿no? Claro, te referías tú al que hay de lo mío, lo que pasa es que el que hay de lo mío es muy caro. Y si desde el primer día de gobierno se aplican las recetas económicas de Podemos, que incluye pues derogar de forma radical la reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional, ¿con qué se va a pagar el que hay de lo mío? Es que a lo mejor dentro de 6 meses se pueden aprobar unos presupuestos, pero el año que viene, ¿con qué lo pagamos? Yo estoy de acuerdo que el Estado autonómico puede ser caro, pero caro en términos sobre todo de eficacia y de eficiencia, sí, pero en términos de igualdad, de solidaridad. Van a derogar la reforma laboral. Si te vas al acuerdo programático, plantean la derogación de algunos puntos de la reforma de 2012, la de 2010, que era una reforma bastante liberalizadora del Partido Socialista, no la van a tocar. Yo no tengo tan claro que esa retórica, que sí comparto que hay una retórica, es decir, vamos a parar al neoliberalismo, pero curiosamente de la mano de partidos que cuando han tenido que aprobar medidas más o menos derechistas, lo han hecho, con lo cual yo creo que es más bien mampostería, es ornamental el tema económico. Además, bueno, es un gobierno supuestamente tan radical cuya ministra de Economía será Nadia Calviño, y se va a hacer lo que se puede hacer en un contexto en la zona euro de limitada soberanía, muy limitada soberanía de los estados nacionales. A mí lo preocupante, además que yo creo que hay elementos de la reforma laboral del 12 y del 10 que hay que tocar, porque yo no estoy de acuerdo con un modelo de crecimiento basado en la bajada generalizada de salarios, en la liberalización del despido, pero eso ya son otros temas. Pero para mí lo grave es poner en jaque la pervivencia del Estado, ¿no? Porque sin Estado, ¿qué pensiones vamos a sostener? ¿Qué sanidad vamos a proveer? ¿Qué servicios sociales vamos a garantizar? Claro, esto no es España como una hidra metafísica que se rompe. No, es que no veo que se rompa España. España se rompe con políticas programáticas, ejes programáticos, y todos los días con más desigualdad y más erosión social. O sea, el coste material de la ruptura de España es enorme. Se han referido, Santiago Abascal, el líder de Vox, ha dicho que PSOE y Podemos, como decíamos antes, quieren implantar un nuevo régimen.
régimen, sobre todo se han referido a que entre sus prioridades, y nunca lo han ocultado en Podemos, quieren convertir a España en un sistema en el que el sistema de gobierno sea la república, no una monarquía parlamentaria. ¿Tú crees que esto es preocupante, que nos debe causar preocupación? Porque es verdad que ayer el rey en la Pascua Militar sí que se mostró muy serio, incluso recordó el papel del ejército en España, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece preocupante, alarmante, es el desbarajuste conceptual de plantear una república basada en la impugnación, ¿no?, de la monarquía como un elemento obsoleto, anacrónico, ¿no?, un derecho histórico. Una república basada en elementos profundamente antigualitarios, es decir, profundamente antirrepublicanos. Esta gente no entiende que la república, más allá de una forma de gobierno, hay una tradición de republicanismo cívico, etcétera, que se basa en derechos de ciudadanía, en leyes iguales para todos, en la ley como el dique de contención frente a las arbitrariedades de los poderosos, en que se cumplan las leyes, en que se cumplan las resoluciones de los tribunales de justicia, en que los más fuertes, una élite, no pueda dar un golpe de estado e irse de rositas y sustraerse a la aplicación de la justicia. Es decir, a mis clientes, yo soy abogado, a mis clientes del turno de oficio se les aplica la ley. Oye, que se aplique la ley a todo el mundo. Todo eso es republicanismo. Lo que no vale es un republicanismo de los derechos históricos, de los derechos históricos de los territorios forales. ¿Qué es eso? ¿Qué son los derechos históricos de los territorios forales? Pues una antigualla para sostener hoy, en el año 2020, privilegios fiscales de las regiones más ricas. Con lo cual, la retórica republicana antimonárquica, otra tomadura de pelo, porque el fundamento es desigualitario. Y, hombre, una república del privilegio, del fuero, una república del fuero, del derecho histórico. Bueno, es es inaudito, es como el terraplanismo, no sé, es algo que no se le puede dar crédito. Porque además, ¿dónde pones el freno, no? Porque es que lo hemos visto. Empezaron vascos y catalanes, también han querido apuntarse todos. Teruel, además. Pero existe el PRC, los otros, los de más allá. De hecho, unos ahora son buenos, otros son malos, ¿no? Según el relato que escuches, ¿no? Ahora, es decir, Coalición Canaria es un partido nacionalista canario que tampoco tiene una idea muy igualitaria o cohesionadora de las propias Islas Canarias, del propio archipiélago. Fíjate, ahora parece que tienen un alarde de patriotismo, bienvenido sea. Pero claro, el PRC, pues, el problema es de enfrentar los problemas reales que puede haber en Cantabria, cómo no, en Soria, en Teruel, despoblación, de servicios sociales, infraestructuras ferroviarias en Extremadura. ¿Cómo no va a haber que enfrentar todos esos problemas? Pero desde una perspectiva estatal, claro, esto lo dices en España, te dicen, jacobino, centralista, ¿qué quieres? No, hombre, se puede gestionar administrativamente con descentralización departamental, si quieres, pero ya vamos a poner esa descentralización administrativa al servicio del interés general. Y claro que hay que recuperar competencias. Lo hemos visto también en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, determinada gestión sanitaria o fiscal, un poco aparte del tempo general del Estado. Creo que hay que recuperar esas competencias para el Estado central, pero para garantizar la igualdad de derechos, porque si tenemos al final una fiscalía diferente, una sanidad diferente, una educación diferente, se utiliza la lengua, las lenguas cooficiales como barrera de entrada de millones de trabajadores a determinadas comunidades que no están siendo bilingües, sino que se está utilizando esa lengua como barrera de entrada y se está proscribiendo o cerrando el mercado laboral, una parte del mercado laboral, a millones de conciudadanos. Pues entonces instauramos un reino de taifas. Te hablaba antes de neocantonalismo, también huele a neofeudal, y yo no sé qué tiene de izquierdas eso, te lo digo, no sé qué tiene de gobierno de progreso, ni sé qué tiene de igualitario, pero eso es ante lo que estamos, y a mí eso sí me parece preocupante. El que cada comunidad autónoma tenga su propia fiscalidad, desde luego es una cosa que muchos hemos criticado muchas veces, pero también es verdad que ahora, cuando se da la circunstancia de que hay un gobierno de izquierda radical, ¿no? Pues de alguna manera los gobiernos autonómicos, es un oasis. Claro, son un poco un freno, claro, para ese infierno fiscal que nos viene. Pero fíjate, ¿no? Yo no lo comparto, eso no lo comparto, y yo sé que ahí yo tengo una discrepancia central con la derecha. Además, yo creo que es bastante congruente desde una postura liberal conservadora, liberal no económico, plantear la descentralización fiscal, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente permite que las comunidades autónomas como entes de descentralización puedan competir entre sí para ofrecer condiciones más de oasis fiscal o de paraíso, si quieres, más atractivas para la inversión, para el patrimonio, para los grandes capitales. Claro, yo estoy en desacuerdo con todo eso. Yo creo que sí que hay que recentralizar esa competencia, precisamente porque tenemos que plantear unos impuestos que sean razonables. Para mí
mí es importante que sean progresivos, porque hay algunos impuestos que hay que bajar y otros que hay que subir. Lo importante es la progresividad del sistema desde mi punto de vista, pero que estén descentralizados en las comunidades autónomas al final termina operando el vaciamiento de facto de determinados impuestos, la derogación de determinados impuestos. Que lo defienda el PP en Madrid, por ejemplo, que lo defiende, yo lo puedo entender. Desde un punto de vista de filosofía política, tiene más lógica desde un punto de vista liberal, neoliberal. Pero es que esto también lo está defendiendo Podemos. Y a mí me gusta significar la contradicción, oiga, desde un punto de vista socialista, ¿no? Como el que yo analizo, desde el que yo parto. ¿Cómo se puede defender que los impuestos estén en las comunidades autónomas y que, por ejemplo, en sucesiones se te puedan la gente empadronar en Madrid para no pagar, o en patrimonio las comunidades compitan, etcétera? El propio IRPF, ¿no? El tramo autonómico. Pero al final lo que estamos haciendo es que sin armonización fiscal, toda esa retórica progresiva en lo fiscal es pura retórica ornamental vaciada de contenido. Bueno, y además es muy injusta para las regiones pobres. Injustísima. Claro. Claro, ese es uno de los temas, porque aquí muchas veces se dice, oye, hay regiones que son pobres porque quienes más privilegios tienen en temas de fiscalidad no son precisamente quienes más lo necesitan. Exactamente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces se hace el análisis, Andalucía se ha quedado atrás por la corrupción, los seres. Bueno, ya, pero vamos a hacer un análisis estructural. Es decir, que están pasando cosas y la fiscalidad es un instrumento de la política económica. Pero ya tenemos los estados que tienen poca soberanía. En cuanto a política monetaria, ninguna soberanía en la zona de euro. En cuanto a política fiscal, muy poca soberanía, porque obviamente se te van las empresas, se te van. ¿Cuántos impuestos está pagando Netflix, Amazon, Facebook, Google? Pues muy poquitos, ¿no? Porque se te deslocalizan. Pero es que dentro de España tenemos un rompecabezas de confederalismo fiscal. Esto la derecha lo defiende, yo lo puedo entender, esto Vox, ¿no? Estamos dejando todo el camino a Vox de la recentralización, a mí eso me parece peligroso, es Vox el que tiene la hegemonía de ese discurso, y la izquierda que debería plantear, por lo menos en ese tema, oye, vamos a recuperar esta competencia para garantizar la redistribución real dentro del Estado. No, porque como todo lo que huele a España es carcundioso, pues así, eso sí, las naciones étnicas, catalana, vasca, eso, maravilloso, ahí se puede defender la fiesta nacional, todo eso maravilloso. Pero los efectos materiales, socioeconómicos que tiene esa ruptura por fascículos son muy interesantes de analizar, pero muy graves. O sea que en términos fiscales es más de izquierdas Vox que Podemos. Pues en términos fiscales, a ver, no diría tanto, porque claro, luego vas al programa de Vox y aunque tiene una retórica contra el globalismo, tal, el programa de Vox ha sido fiscalmente absolutamente neoliberal. Es decir, que una cosa que me sorprende, ¿no? Porque es una diferencia importante con la alt-right, con la derecha alternativa de Orbán, de Salvini y desde luego del Frente Nacional, ¿no? No han adoptado un discurso más obrerista, más intervencionista, más regulacionista, ¿no? Que eso igual les hubiera llevado a más votos, ¿eh? Habría que haberlo visto si ese no es el punto que tiene que adoptar Vox para entrar en el caladero de votos de la izquierda donde ya está entrando. El programa fiscal de Vox no tiene nada de izquierdas, pero el desbarajuste territorial de Podemos tampoco. Y hombre, ahí es más exigible que se planteen políticas igualitarias por parte de Podemos o el Partido Socialista que por parte de una escisión liberal conservadora del Partido Popular, como Vox. Entonces es llamativa la incongruencia programática y teórica. Volviendo al análisis más puramente político de lo que está pasando hoy, seguimos están viendo abajo en sus pantallas cómo continúan las votaciones, porque bueno, claro, aunque solamente tienen que votar sí, no, abstención, son muchos los diputados en el Congreso, pero ¿qué sería para ti, cuáles serían las conclusiones vistas todas las intervenciones? Pues es verdad que Pedro Sánchez se ha referido a esa coalición variopinta, al gobierno de progreso, pues Pablo Casado y Pablo Iglesias se han hecho reproches en torno a las víctimas del terrorismo. ¿Con qué nos deberíamos quedar? No con la, pues eso, como decías tú, no con la retórica, sino con el pozo, con lo que nos viene a partir de mañana. Pues que estamos en el día de la marmota, es decir, siempre en España, desde, prácticamente de los pactos del Majestic, González no lo necesitó, prácticamente no lo necesitó, la gobernabilidad de España depende de aquellas facciones políticas que no lo quieren en España, no como una deidad en la que haya que querer, sino que su proyecto político, su programa político es la ruptura, es la fragmentación, es la atomización territorial. Por tanto, una España rota desde el punto de vista territorial, lo cual es la antesala de seguir acentuando la erosión social de España. España a manos de los nacionalistas. El verdadero hecho diferencial de España para mí no es ni climatológico ni gastronómico, es una izquierda que tiene un rechazo absoluto hacia una idea que nace de la mano de las izquierdas, como es la nación política de ciudadanos, no la nación étnica de sentimientos, ni de etnias, ni de tribus, y el Estado.
Es decir, en una época de capitalismo transnacional, es decir, una izquierda que desecha el Estado. España, como Estado, como nación política, en manos de aquellos que quieren triturarla, y además lo dice, ¿no? La señora Basa estábamos hablando, me importa un comino la gobernabilidad de España, y no está mintiendo, no hay que sorprenderse, ese es el discurso de Esquerra Republicana. De esa gente depende de la gobernabilidad de este país. Pues grave, gravísimo y preocupante. Ese sería, creo, el resumen, ese sí programático, porque eso sí que eso sí que no es retórica, eso es realidad ideológica. Llevamos ya algunos años viendo pues a la sociedad española muy polarizada, ¿no? Primero con el surgimiento de Podemos, pero dirías que en los últimos días esto ha llegado ya a un punto cumbre. Bueno, hemos visto, la verdad, intervenciones muy broncas en los últimos días. Que duda cabe que el holgorio no el holgorio, vamos, la falta de respeto institucional parlamentario, pues es el síntoma muy representativo de una degradación institucional que no puede alegrar a nadie. Es decir, los insultos, las amenazas, las apelaciones a golpes de mano, a vulneraciones de ley. Es decir, me parece enormemente grave, ¿no? El clima que se está respirando es pues ya no solo maniqueo, ¿no? Profundamente maniqueo, sino que pone de manifiesto también una falta de respeto a las instituciones donde está representada, bueno, ni más ni menos que nuestra soberanía. Entonces, bueno, no se puede ser optimista, francamente no se puede ser optimista. Están terminando de votar en este preciso instante, deben quedar, ahora han terminado justo. Queda un diputado, me dicen. Que no sea el de la sorpresa, ¿no? No creo. Acaba de ser investido presidente Pedro Sánchez, ahora veremos, lo anunciará Meritxell Batet, que irá próximamente a Zarzuela para comunicárselo al jefe del Estado. Por ir sacando, pues como te decía, algunas conclusiones, hablábamos de esa polarización, no ha habido ninguna sorpresa, realmente la composición del Parlamento es la que es, y aunque muy atómico, pues hay dos bloques muy diferenciados, y uno, por muy igualados que estén, que está dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez. Esta es la consecuencia también de una ley electoral que no ha querido cambiarle el Partido Popular en el Partido Socialista, en la que están, por supuesto, sobrerepresentados los nacionalistas, muy perjudicadas las fuerzas de carácter nacional no mayoritarias. Porque la solución sería bastante fácil, acabar con ese poder de los nacionalistas. Yo soy una persona bastante jacobina, pero incluso en un Estado federal simétrico es en el Senado donde deberían estar representados una serie de señores que van a hablar de la agenda local, de la agenda regional, de la agenda autonómica. Es decir, perdóname que te interrumpa, Guillermo, nos vas a escuchar cómo Meritxell Batet anuncia que ya sí, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno, enseguida regresa. Lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del gobierno. Se levanta la sesión. Pues ahí lo están viendo, Pedro Sánchez elegido ya por fin presidente del gobierno, nadie se ha salido del guión, tal y como decían desde el Partido Socialista, estaba todo atado y bien atado, y además si no, había un plan de contingencia. Guillermo del Valle, muchísimas gracias, seguiremos analizando la situación política a lo largo de las próximas semanas.